esto tenemos que hablar. Muy buenos días desde Melon Bytes. Me encantaría hacer un clickbait diciendo esta es la nueva Simon con les, pero no. Yo hay cosas que no entiendo. Decathlon es una empresa enorme que consigue unos costes de fabricación increíbles y no tenía más que mirar el mercado, ver lo que mejor se vendía, lo que mejor funcionaba y ya está. Y no, quiere darle su toque de marketing que en mi opinión es el equivocado. He traído esta tienda para haceros clickbait. Imaginar por un momento que esta tienda fuera la nueva Simon con les. Como no voy a comprar la tienda de Decathlon o de Simon, como la queráis llamar, primeramente por el precio, por lo que ofrece, 369 euros. Repito, 369 euros por una tienda de 1,490 kg sin clavijas y sin suelo. 1,490 kg sin clavijas y sin suelo. En blanco brillante, que os puede gustar más o menos, hecha de un tejido de poliéster que no aguanta el sol, ojito porque no la podéis dejar montada, y con una palabra que esto les pasa a los franceses por utilizar términos ingleses y nos puede pasar a nosotros con les. Vamos a ver, en inglés cuando pones les delante de una palabra, por ejemplo, less contact, es menos contacto. Cuando utilizas contact less y pones al final el less, es sin contacto. Y este es el problema que Decathlon ha cometido un gran error, queriendo decir, o que entendamos todos, sin condensación, cuando ellos mismos en la descripción ponen lo siguiente: en la primavera de 2024 realizamos unas pruebas de 5 semanas en los Alpes. ¡Wow! En total, distintas parejas, no una pareja, sino distintas, pasaron 30 noches en la tienda de pared simple, se refiere a la tienda esta de Simon. Pero luego pone, en el 72% de las noches no se produjo condensación en las paredes interiores. Bueno, así que vamos a interpretar un poquito. Lo que me está diciendo es que solo hubo condensación en un 25% de las noches, en una cuarta parte. Quiere decir, de cada 4 noches, en una sí hubo condensación. Hombre, es un dato importante, pero lo que no deja claro es qué es condensación y qué no, porque luego más abajo nos especifica que en situaciones de lluvia sí se puede producir condensación. Y a mí esto me lo aclaró bastante un vídeo, es en francés, pero os hace una idea bastante clara, que sí, que al menos la ha probado con mucha lluvia, y yo las imágenes que veo por la noche de este aventurero es que el brillo de la tela interior que se produce cuando hay condensación, cuando está mojado. La situación era extrema, sí, pero la condensación la veis claramente. Podemos decir que condensa menos. ¿Es suficiente eso para poner ese precio de 369 euros? En mi opinión, no, y os digo por qué muy rápido. Vamos a partir de la base de que yo compré esta tienda en 90 euros en AliExpress, la he utilizado varias veces y, en mi opinión, condensa, pero quizá no tanto como pensáis. Todas las tiendas condensan, vamos a empezar por ahí. Es un efecto del cual no podemos hacer nada, hay una temperatura en el exterior, como estamos dentro se produce otra temperatura, con lo cual ese calor tiende a depositarse en el interior de estos tejidos, es normal. Os lo he comentado varias veces, busquemos sitios un poco alejados del agua,
busquemos sitios un poquito ventilados, intentemos dentro de lo que se pueda elevar un poco los laterales, siempre tener todo abierto, no cocinar dentro, lo he dicho muchas veces, para reducir la condensación, y luego llevar un pequeño paño para, en muchos casos, oye, si se produce un día mucho, pues secarlo. Entonces, digo yo, me compro una Mongar UL de 1,5 kg con doble capa, o me compro esto por 100 euros con monocapa con más condensación. Creo que Decathlon nos quiere vender un marketing como que es el único que lo hace, lógicamente quiere vender su producto, pero yo no estoy totalmente de acuerdo por el camino que han tomado. A mí no me merece la pena, por este dinero, comprarla y probarla, sinceramente. Me encantaría escuchar vuestra opinión sobre esta Conless, o como se llame. ¿Qué os parece? ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿El precio? ¿La compraríais? Que nos vemos en el próximo vídeo.